Lectura del libro 40 años tras los pasos de Gurdjieff. Una guía para el trabajo práctico sobre sí mismo. Ningún libro sustituye el trabajo transmitido directamente por el maestro, ni el trabajo que uno realiza sobre sí mismo. Hay un momento y un nivel para cada idea. Algunas veces uno trata, pero otras veces no hace más que observar. Autor John Fuchs. Capítulo 20. Los pensamientos no son el pensar. Hoy me llamaron 2 personas para hablarme de la misma dificultad. Mi cabeza bulle constantemente con pensamientos. Esa fue la primera llamada. La segunda describía una dificultad similar. La persona tenía un pensamiento negativo que le venía a su mente y le daba vueltas y más vueltas. Trataba de detenerlo, pues se daba cuenta del gran desperdicio de energía que esto significaba, pero que era en vano. Era como un disco repitiéndose en una recurrencia interminable y se sentía impotente y desalentada. Traté de explicar a cada una de estas personas los mecanismos de la mente con una frase. Los pensamientos no son el pensar. Los pensamientos no son el pensar. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Cómo entran en la mente? No sabemos. Se acumulan por asociación y se desencadenan por causas de otros pensamientos. No son liberados por un verdadero pensar, sino a través de un proceso mecánico de asociación. El mismo proceso que los acumula, los libera. Lo que podemos hacer con los pensamientos es verlos cuando se inician, y así se hacen visibles. Si hacemos esto, tenemos varias alternativas. Si el pensamiento es valioso para usted y para su trabajo, piénselo consciente e intencionalmente. De lo contrario, dirija su mente hacia canales diferentes. Podría tratar de hacer el ejercicio del alfabeto. El ejercicio del alfabeto consiste en: comience el alfabeto A, B, C, D. Luego, vuelva de atrás para adelante, D, C, B, A. El siguiente, empiece después con la letra B, C, D, E. Y luego, de atrás para adelante, E, D, C, B. Y continúe de esta manera hasta llegar a W, X y Z. Y en este punto se reinicia el ejercicio a la inversa de manera similar, es decir, Z, Y, X, W, W, X, Y, Z, Y, X, W, B, B, W, X, Y, hasta llegar al principio. Este ejercicio es muy beneficioso y además aumenta la capacidad de concentración. Con seguridad los resguardará de los pensamientos indeseables, ya que no podemos tener 2 pensamientos simultáneos sin un esfuerzo extraordinario de atención. Lo que siempre ayuda es preguntarme:
¿Es útil este pensamiento? Un pensamiento es como una nube o como un resto de humo que entra en mi mente. Es una palabra, una frase, una imagen o un sonido que se ubica en el primer plano del campo de visión de la mente. Puede tener su origen en un perfume, una sensación, un sonido, una visualización o un recuerdo que cobra vida. Los pensamientos también se relacionan con los diferentes yoes, capaces de iniciar un pensamiento o de ser producto ellos mismos de los pensamientos. Son pasivos. A diferencia de ellos, el pensar es activo, es un acto consciente, en el sentido que Gurdjieff utiliza la palabra, voluntario, que carece de la naturaleza circular y recurrente de los pensamientos asociativos. Este pensar activo crea una espiral que es orientada hacia un objetivo. Es algo que yo hago y no algo que ello hace. Es algo que compromete y hace participar al centro intelectual por medio de un esfuerzo y los resultados de mi trabajo. Una vez que un pensamiento se convierte en una emoción, es difícil de destruir. Los pensamientos aparecen sin control. Vienen de una parte del centro intelectual, su parte mecánica, llamada aparato formatorio. Cada uno de nuestros centros ordinarios se divide en tres partes: la motriz, la intelectual y la emocional. La función del aparato formatorio es registrar, catalogar y memorizar, y no está diseñado para tomar decisiones o para pensar por la totalidad de mi ser. La persona que desea convertirse en amo de sí mismo debe tratar de diferenciar el pensar y los pensamientos y tratar de pensar pensamientos. Trate de observar su mente para ver qué es lo que está sucediendo allí y ahora. Cuando uno logra observar adecuadamente sus pensamientos sin juzgar, ese estado de observación crea la posibilidad de dirigir activamente los pensamientos. Y esto es el pensar. Un pensamiento activo y dirigido conduce a su vez a un pensar consciente y a una transformación. Después de estas conversaciones con mis alumnos, me fui a caminar por las montañas para reflexionar sobre las preguntas que me hicieron acerca de los pensamientos y el pensar. Mi primer compromiso fue vaciar mi mente. Me tomó más de 30 minutos y fue una lucha tremenda. La mente, el, entre comillas, diablo, no me dio tregua. Uno tras otro irrumpían los pensamientos y solo tras llegar a la cima logré, con mucha dificultad, tomar las riendas de mis pensamientos. Me senté y llegó la calma. Pasé a otro estado y me encontré a mí mismo, con todo mi ser, conectado con el trabajo. Tenía el mando de mi centro intelectual
podía pensar, podía permanecer en calma. Los pensamientos vienen de todas partes al azar y mecánicamente. Los pensamientos suceden. El pensar es un esfuerzo consciente, un esfuerzo de trabajo, el cual no solo involucra al centro intelectual, sino que también permite la participación del centro emocional. Uno de mis compromisos diarios es: quiero pensar desde el trabajo. Siento que esto, en última instancia, me llevará al estado definitivo. Deseo vivir el trabajo. Este es ya otro nivel, en el cual el pensar justo y las actitudes justas gobernarán mi vida. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.